Hermanos y hermanas, feliz día domingo, día 10 de mayo. Les habla su hermano Teo en Cristo. Hoy día celebramos aquí en Estados Unidos el Día de las Madres. Y también en México, ¿verdad? No sé en cuántas otras partes del mundo se celebre hoy día 10 de mayo el Día de las Madres. Yo sé que en muchas partes del mundo se celebra a las madres, ¿verdad? Pero no en todos los países se celebra este día. Pero como hoy día aquí en Estados Unidos se celebra este día, es un día muy especial, especialmente para aquellos que todavía tienen a sus madres. Aquellos que ya no la tenemos, pues hacemos oración, pedimos al Señor por ellas, seguir pidiendo a nuestra Madre Santísima de su intercesión, si es que en un dado caso que ellas se encuentren allí en un purgatorio, pues sean liberadas prontamente y llevadas ante la presencia de nuestro Señor. Eso sí lo podemos hacer por ellas, rezar y orar al Señor para que tenga compasión de ellas, porque muchas de las veces, ¿verdad? Ya cuando un ser querido se va a la eternidad, nos olvidamos completamente de ellos, ¿verdad? Nos olvidamos de que los tuvimos aquí entre nosotros, y pues eso también no es muy bueno, ¿verdad? Porque tenemos que recordarlos, tenemos que todavía sentir ese amor por ellos. Y yo al menos, ¿verdad? Todavía cuando recuerdo a mi madre, cuando recuerdo los bellos momentos, ¿verdad?, que pasamos con nuestra madre, a mí me da mucha ternura, me da mucho gozo porque recuerdo esos bellos momentos. Nunca en realidad tuve malos momentos con mi madre, y por eso yo la amé mucho y la sigo amando, y que yo sé que ella, ¿verdad?, de una forma o de otra, ojalá y un día nos volvamos a ver, un día no muy lejano, porque pues no sabemos en qué momento nos llegue también a nosotros ese último día aquí en la tierra, y pues que nos podamos ver, nos podamos conocer, porque les recuerdo que nuestro Señor Jesús en un evangelio dice que ya nosotros vamos a ser como ángeles allá en el cielo. Ya nadie se va a conocer, ya nadie va a recordar los malos momentos que pasó o vio de una persona, ¿verdad? Pero pues nosotros, mis hermanos, debemos todavía orar y rezar al Señor por ellos, por los que ya se encuentran allá. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura, segunda lectura, el Santo Evangelio y al final el Salmo. Y pues también, mis hermanos, les recuerdo que tenemos una Madre en el cielo, nuestra Madre Santísima, ella que intercede por nosotros, que nos ama, que nos guía y nos toma de su mano para que no nos perdamos en esta vida, ¿verdad, mis hermanos? Que cada uno de nosotros nos recordemos que este mes es el mes de María, y pues con mucha más razón, con mucho más gozo, vamos siempre a rezar el Santísimo Rosario, pidiendo de su intercesión por todas las bendiciones que recibimos, por todo lo que en realidad pues muchas personas, ¿verdad?, no la reconocen como su madre, pero nosotros la reconocemos, y ojalá y todos aquellos se retracten de toda su maldad, de todos los malos pensamientos que tienen sobre ella. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Luego vamos a leer del versículo 14 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria
había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el gran poder de Dios enviando al Espíritu Santo sobre estas personas que amaban al Señor, que habían entregado sus vidas al Señor. Felipe, ¿verdad?, que había sido apóstol, que había recibido ya el Espíritu Santo, hablaba con gran poder, predicando el nombre de nuestro Señor Jesús, y cada que estas personas escuchaban de él, se enamoraban también de la palabra y acogían el mensaje. Y además de eso, hacía milagros muy clarísimos cuando liberaba a las personas de los diferentes malos espíritus que ellos tenían. Y además también, ¿verdad?, dice que los paralíticos y lisiados quedaban sanos, completamente limpios. Y como les digo, mis hermanos, ellos habían recibido ya el Espíritu Santo. Nosotros lo hemos recibido también desde nuestro bautismo. Y a lo mismo que Dios, ¿verdad?, los invitó, los empujó a llevar el mensaje a otros pueblos y ciudades, también a nosotros el Espíritu Santo nos empuja a hacer lo mismo. No nacimos, mis hermanos, para estar de perezosos, para hacer nada en nuestras vidas, sino que debemos, ¿verdad?, llevar el mensaje, todo lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él nos enseñó a través de estas bellas lecturas, pues tenemos que enseñarlo a otros para que se interesen también en la lectura, para que ellos también lean la lectura. Yo sé que muchos que me escuchan a través de esta radio, ¿verdad?, a través de YouTube, yo sé que muchos hermanos también pues ya conocen de la palabra y han entregado su amor a Dios. Y ojalá así continuemos, hermanos, entregando nuestro corazón, todo nuestro ser al Señor, porque esto mismo era lo que llevaban a cabo los apóstoles. Ellos se mantenían en oración, pidiendo siempre de la ayuda del Espíritu Santo sobre ellos. Y eso mismo es lo que nosotros debemos pedir al Espíritu Santo, que se mantenga en nosotros, que debemos avivarlo en nuestra persona cada día. Porque muchas veces, hermanos, con nuestros hechos, con nuestra mala conducta, nuestra forma de proceder durante el día, ¿verdad?, hacemos cosas nada deseables ante los ojos de Dios. Y además el Espíritu Santo, que lo traemos dentro de nuestro ser, pues lo estamos haciendo todo mal. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, hagamos o tratemos al menos, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo habite, que siempre viva en nuestra persona. Eso es lo que tenemos que hacer siempre nosotros, para que el Espíritu Santo esté siempre fortaleciéndonos con la sabiduría, el entendimiento y además no sentirnos tan raquíticos, sin fuerzas. Porque el Espíritu Santo es todo lo que hace en nosotros. Hacernos sentir fortalecidos con fuerza y además con sabiduría para poder llevar el mensaje con entendimiento, que otras personas lo entiendan. Esto es lo que hacía Felipe. Y además, ¿verdad?, cuando los apóstoles se dieron cuenta de que Felipe había hecho muchos discípulos en esta ciudad, mandaron allá a San Pedro y a Juan para que oraran por ellos y además se mantuvieran firmes en el amor de Dios. Eso es, mis hermanos, lo que todos estamos mandados a hacer, que enseñemos a otros el amor de nuestro Señor Jesús, para que cada uno, ¿verdad?, siempre tenga el entendimiento de que si buscan del Señor, de que si no se alejan de Él
nunca los va a abandonar y siempre les va a ayudar en todos sus problemas. ¿Ustedes creen que los apóstoles no sufrieron persecuciones, cárceles, hambre, calor, frío? De todo sufrieron, ¿verdad? Pero sin embargo, se fortalecían tanto en el ayuno, en la oración y en el amor de Dios. Todo eso es lo que nos invitan a través de estas lecturas a llevar nosotros a cabo también. Y ojalá, mis hermanos, como les digo, no nos alejemos del Señor. Sigamos fortaleciéndonos en el amor de Dios, para que cada día, mis hermanos, con mucho más fuerza vayamos enseñando el mensaje de Dios. Ahora les voy a compartir la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, veneren en su corazón a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas bellas lecturas también de San Pedro, ¿verdad? De sus cartas que él dejó para que nosotros avivemos nuestra vida, nuestro espíritu, que seamos, así como dice él en esta bella lectura, como él nos invita a que seamos de razonamiento, ¿verdad? Que tengamos una esperanza y que lo hagamos con sencillez, no irrespetando a las personas, ni irrespetando a Dios. Que tengamos una conciencia limpia, que tengamos una conciencia dispuesta para servir siempre al Señor. Porque ¿cuántas veces, mis hermanos, servimos? Somos servidores del Señor, pero hacemos cosas indebidas y no estamos limpios totalmente de nuestra conciencia. Y todo eso no nos hace vivir con razonamientos que agraden al Señor. Entonces, todo esto nos enseña hoy día San Pedro a través de esta bella lectura de su primer libro. Y cómo Dios instruyó a este hombre a través del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo descendió sobre él y recibió sabiduría San Pedro. Porque les recuerdo, pues, mis hermanos, que estos hombres fueron pescadores. Tal vez ni nunca estudiaron, ni nunca fueron a una escuela para aprender, ni siquiera a escribir. Y ellos pues no tenían ni siquiera esa sabiduría. Ni siquiera habían entendido cuando Jesús vino y les hablaba. Todavía estaban muy tapados, cerrados totalmente de todo aquello que Jesús les enseñaba. Pero San Pedro todo el tiempo, ¿verdad?, se intrometió y le decía al Señor, le preguntaba, le hacía preguntas que muchas de esas preguntas ni siquiera iban de acuerdo con lo que Jesús estaba hablando, pero él siempre se intrometía, siempre al frente. Y a Jesús le gustó eso de una forma o de otra, ¿verdad? Vio su forma de pensar de todos modos, porque a veces somos aferrados a las cosas y a Dios le gusta eso. Lo mismo que le gustó de San Pablo, ¿verdad? San Pablo era un hombre bien estudiado, él sí había estudiado, él sí conocía las leyes, ¿verdad? Los reglamentos que había dejado Moisés al pueblo de Israel, los conocía bien y por eso él no aceptaba
nada de lo que los apóstoles y los demás cristianos andaban enseñando. No estaba de acuerdo y por eso los perseguía. Pero él entregó su vida al Señor. Ya que lo conoció, él entregó su vida total al Señor. Y San Pedro, como les digo, aunque él no haya sido un sabio, aquí lo vemos como a un sabio, con sus letras, enseñando a los diferentes pueblos la palabra del Señor, cómo él adquirió tanta sabiduría, cómo él adquirió tanto amor al Señor, cómo nosotros también podemos adquirir todo eso que San Pedro llegó a adquirir. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios Padre, cuando envió a Jesús, lo envió para enseñárnoslo todo lo nuevo, todo aquello que se tenía que llevar a cabo para nosotros poder recibir un día la gloria que el Señor nos prometió. Él dijo, todo aquel que se mantenga firme recibirá una habitación allá en la gloria de nuestro Dios. Entonces, no fue una persona común y corriente quien nos dijo estas palabras. Fue el mismo Jesús que enseñó a sus apóstoles que caminaran con firmeza para recibir el Espíritu Santo, y al final de sus días, ¿verdad? Ya cuando ellos pasaran a otra vida, iban a recibir la gloria eterna. No podemos nosotros, mis hermanos, dejar de caminar según el Señor nos enseñó. Porque si Él ya nos enseñó el camino, si Él ya nos mostró por dónde tenemos que caminar, no podemos perdernos, ¿verdad? Yo sé bien que es difícil en esta vida vivir sin problemas, sin dificultades, porque todos los días tenemos diferentes problemas. Pero, sin embargo, si tenemos al Señor, si caminamos según Él nos enseñó, todo va a marchar según el Señor nos indique. Entonces, no debemos temer de nada. No debemos tener miedo a lo que el demonio pueda hacernos, porque es permitido, ¿verdad?, que el demonio nos utilice, haga cosas malas, nos meta malos pensamientos, nos haga tropezar a cada instante. Sí, es permitido, pero el Señor tiene más poder, y eso es lo que nosotros debemos pensar siempre, en que si nosotros nos dejamos llevar por el demonio, siempre y cuando nosotros recordemos que hay un Señor que nos cuida y nos protege, Él nos va a dar la fuerza, la resistencia para dejar todo lo del demonio a un lado. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros debemos de animarnos con mucho poder, con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo que siempre habita entre nosotros. Porque si nosotros nos echamos atrás, hermanos, si nos dejamos llevar por la maldad, no vamos a poder seguir al Señor. Vamos a perder de vista sus pasos rápido. Cuando menos ustedes lo piensen, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a perder los caminos del Señor, si nosotros nos alejamos de Él. No debe de haber ningún alejamiento del Señor. Las lecturas, mis hermanos, nos enseñan y nos ayudan a caminar con el Señor. Porque aquí dice que el Señor murió una vez y para siempre. O sea que no tuvo que venir y morir muchas veces para darnos la salvación. Él murió una sola vez por todos. Pero sabemos bien que Él resucitó y nos trajo la enseñanza de que hay una resurrección, de que nosotros también vamos a resucitar y vamos a ir con Él. Entonces, si Él nos lo enseñó, si Él nos lo mostró, que todo se puede, también nosotros vamos a resucitar. Pero hay que tener esa convicción, esa fe en el Señor. Y así como Él nos enseña, nosotros vamos a recibir su gloria cuando partamos de aquí. Mis hermanos, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador
para que esté siempre con ustedes el Espíritu Santo de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio. Pues es la verdad, hermanos y hermanas. Jesús a sus discípulos siempre les amó. Todo aquel que cumpla mi palabra, todo aquel que cumpla mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. El consolador, el Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo que sigue mostrando a las personas todavía hoy en la actualidad el camino a seguir. Él nos abre la mente para que sigamos los caminos del Señor. Como les decía anteriormente, no debemos perder sus caminos. Todo mundo está invitado para recibir la gracia del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas en este mundo no viven como zombies, verdad? Viven en el mundo perdidos totalmente. No saben ni siquiera qué es lo que hacen en este mundo. Jóvenes que jamás han conocido al Señor. Jóvenes que no han recibido el bautismo. Jóvenes que no conocen nada. Entonces, nosotros, hermanos, todo aquel que todavía no recibe todos los sacramentos, debemos invitarles para que los reciban. Para que así como los apóstoles, cuando iban y hablaban a una comunidad, cuando les hablaban de Jesús, ellos los invitaban a que se bautizaran, a que recibieran los sacramentos, para poder ser acogidos por el Señor, para poder ser amados del Señor. Eso mismo es lo que nosotros recibimos cuando reconocimos al Señor. Recibimos todos los sacramentos porque en el Señor tiene que vivir solamente gente limpia, gente que realmente lo reconozca, gente que esté dispuesta a caminar con Él. Por eso, todos estos bellos evangelios del Señor, invitando a sus apóstoles a que se amen, a que busquen el amor, sean amados. Si Jesús nuestro Señor les dice estas palabras, invitándolos a que no dejen de buscar del Señor. Y todo aquel, como dice aquí, todo aquel que se mantenga en firmeza y me ame a mí, si sigue amándome, yo rogaré a mi Padre para que Él les ayude y les envíe el Consolador. Eso es lo que todos nosotros siempre pedimos en nuestra vida, al Espíritu Santo, el Paráclito, el que nos guía, el que nos da las fuerzas, el que nos fortalece para no caernos. Si nosotros siempre pedimos del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? No va a haber nada que nos pueda arrebatar el camino del Señor. Por eso, siempre, hermanos, que nosotros oramos ante Dios, siempre que le pedimos, ¿verdad?, cualquier favor en nuestra oración, ¿ustedes creen que el Señor no nos escucha? Mucha gente piensa, ¿verdad?, que cuando está constantemente orando constantemente el Señor por aquel problema, por aquella enfermedad o por aquel familiar que no puede salir de su dificultad, ¿ustedes creen que el Señor no nos oye? El Señor siempre nos está oyendo. El Señor siempre está allí para escucharnos, porque Él dice aquí en su palabra, y su palabra no miente. Su palabra es sincera. Él dice que todo aquel que se mantenga firme y lo ame y lo busque de corazón, Él va a rogar al Padre por nosotros.
Él puede llevar a cabo todo, porque Él mismo decía que todo el Padre lo había puesto en sus pies. Entonces, el Padre es el mismo Jesús. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Todo aquel que vea al Hijo, ve al Padre. Y todo aquel que dice que me conoce, conoce al Padre. Entonces, Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Son uno mismo. Y lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos hace hacer las cosas y ser buenas personas. Porque el Espíritu Santo no es maldad. El Espíritu Santo es bondad y amor. Así es que cada que nosotros oremos y pidamos al Señor para que se envíe ese Espíritu Santo sobre nosotros, nunca se va a perder usted, hermano y hermana. Porque la pérdida, cuando nosotros nos sentimos perdidos, nos sentimos totalmente defraudados por un amigo, un familiar, nuestra esposa, nuestro esposo, yo qué sé, no se echa al alcoholismo, porque es lo primero que piensan las personas, alcoholizarse para olvidarse del problema, o las drogas. Eso es lo primero que piensa mucha gente. Pero ¿por qué no buscar de Dios? Si Dios, somos de Él y a Él vamos a ir. Él nos hizo y a Él le vamos a rendir cuentas de nuestros hechos. El alcoholismo no nos va a llevar a nada. El alcoholismo más bien nos va a destruir. Nos va a volver peores personas, más indeseables. Y además nos estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo. Si somos bautizados, el Espíritu Santo lo estamos defraudando. Entonces no podemos hacer eso, hermanos. Nuestra vida está en el Señor y el Señor va a ir, tiene que ir a Él. Y a eso debemos aferrarnos todos, a que nuestra alma el último día va a ir con Él. No debe de quedarse en un lugar de tormento, sino en un lugar agradable, un lugar en el que realmente pensemos todos los días de nuestra vida que allí es donde vamos a ir a vivir, no en otra parte, sino en la gloria del Señor. Por eso tenemos que luchar todos los días, hermanos y hermanas, no dejarnos llevar por ninguna otra persona que nos venga a traer doctrinas diferentes a la que ya conocemos. De ninguna manera. No debemos dejarnos llevar por esas personas. Si usted ya conoce la verdad, si usted ya conoce cómo debe ser ante el Señor, cómo debe caminar en sus preceptos, ¿qué tiene que andar buscando en otra parte? De ninguna manera. Nosotros ya hemos caminado con el Señor, ya hemos buscado de su amor, ya Él se entregó a nosotros. No debemos de voltear hacia atrás. Eso es para los incrédulos, para aquellos que constantemente, mis hermanos, niegan al Señor, ¿verdad? Nosotros no lo negamos en ningún instante. Y si aquellas personas, ¿verdad?, que odian, sienten odio por la religión, sienten odio por nuestro Señor, por nuestra Madre, por ellos hay que seguir orando al Señor. Hay que seguir pidiéndole para que todo esto termine, todo ese odio, todo ese horror que sienten las personas hacia el Señor. Hay tanta gente atea que lo único que piensa es en la maldad, lo único que piensan es en ellos, no piensan en nadie más, ni siquiera en sus propios familiares. Entonces, hermanos, hay que ver qué es lo que vale la pena y qué no vale la pena. Y el camino del Señor es algo que vale la pena. Hoy las lecturas, como les digo, nos enseñan cómo ser nosotros ante Dios. Dice, no los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Fíjense, la promesa de nuestro Señor Jesús. Él está en nosotros, el Padre está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Todo. Por eso debemos llevar un comportamiento, una vida que no desagrade al Señor, porque
todo se va a poner en nuestra contra. Y no queremos eso para nuestra vida. Todo el tiempo, hermanos, ¿verdad? Debemos pensar en que hay un Dios celestial, un Hijo celestial y un Espíritu Santo que no nos dejan solos. Estamos inundados de ellos. Pero también recuerden que hay demonios aquí en la tierra. Hay demonios que no están contentos ni tranquilos por lo que nosotros pedimos. Si pedimos del demonio, también el demonio va a ir a ayudarle, pero para mal. Usted sabe bien que al final de sus días no va a ir a una gloria, sino a un infierno directamente, porque negó a Jesús, negó el amor de Dios y negó el amor del Espíritu Santo. No podemos negar, hermanos, lo que ya conocemos. Dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Si nosotros los amamos, ¿y cómo el Señor va a sentir odio por nosotros? Es más, ni el más malo, mis hermanos, ni el más odioso de este mundo, deja a Dios de amarle. Dios siempre está buscándole, siempre está tocando a su puerta para ver cuándo Él se va a convertir. Hasta el último día, Jesús nuestro Señor tiene paciencia con esa persona, hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos tener paciencia con aquellos que vemos que siempre estamos orando constantemente para que se convierta y no se convierte. No debemos dejar de orar, porque si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de hablar con Dios, de por sí esas personas no quieren acercarse para nada al Señor. Pero si nosotros vemos que cuando menos lo pensemos va a haber una conversión, ese es el pensamiento que tenemos que tener cuando oramos, cuando tenemos esa conversación con el Señor, de que prontamente el Señor va a actuar con aquel que no escucha. Y no desistir de la oración, mis hermanos, seguir orando, seguir constantes en el amor de Dios. Yo, por mi parte, ¿verdad?, siempre oro por mi padre, por mi papá, por mis hermanos, para que no se alejen del Señor, para que busquen del Señor, porque están totalmente olvidados, piensan que son ellos solamente. Y yo ruego al Señor porque mi padre, mi papá, él ya ha tenido tantas oportunidades por Dios, ya ha tenido bastantes ataques que pues queda desmayado y por algo le suceden estas cosas. Tuvo una operación que pues él sintió que estaba ya todo perdido y sin embargo Dios le vuelve a dar otra oportunidad. ¿Y qué sucede, hermanos? Nuestras oraciones el Señor las escucha cada que las hacemos ante Él. Pero si ellos no ponen nada de su parte, vuelven a despertar tal vez de aquella operación, de aquel coma, de aquel desmayo, vuelven a despertar. Pero no se ponen a pensar que Dios les volvió a dar el respiro. No se ponen a pensar en eso. O solamente piensan en ellos. Solamente piensan en que son ellos. En que no hay otro más grande que ellos. ¿Y por qué yo digo esto, mis hermanos? Porque si supieran y si se pusieran a reflexionar sobre el Dios Todopoderoso que nos hizo, pensarían en Él y lo buscarían, pero no lo buscan. Por más que nosotros les decimos y les hablamos, hacemos conversación con ellos sobre las cosas de Dios, te juzgan a loco. Y entonces, pues nosotros aún así vamos a seguir orando y pidiendo a Dios por ellos, para que se conviertan. Ahora les invito, vamos a recitar el Salmo, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle de su gran amor que Él siente, porque Él nunca ha dejado de amarnos. Y el Salmo es el número 65 y dice así: las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor,
Tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Especialmente hoy día te pedimos por todas las madres, por las del mundo entero, Señor. Porque ellas muchas de las veces llevan el papel de padre y madre, que muchas de ellas han quedado solas totalmente, Señor. Han sido abandonadas por sus esposos, o tal vez su esposo ya murió, o tal vez se encontró a otra mujer. Te pedimos, Señor, por todas esas madres que han sufrido mucho en este mundo, y por todas esas madres que todavía están en esta tierra y se desviven por sus hijos. Que sus hijos se den cuenta, Señor, que sin nuestras madres no somos nada. Al menos yo lo digo por mí, Señor, porque extraño mucho a mi madre. Y así como la extraño, yo sé que hay muchos que ya no la tienen en esta tierra y la extrañan, para que se den cuenta que un día también nosotros nos vamos a reunir allá con ellas, para que vivamos siempre buscando el ser recibidos por ti, Señor Jesús, y poder encontrar a esa madre, a ese familiar que hemos perdido. Enséñanos, Señor, a amar a los demás, pero especialmente te pido, mi Señor Jesús, por todas las madres ya fallecidas, por todas esas madres que se encuentran tal vez en un purgatorio, para que tú, Señor, les des otra oportunidad, las alejes de ese lugar de tormento, ese lugar, Señor, que no es nada agradable, que las lleves ante ti, Señor, a esa gloria celestial. Y por las que están en vida todavía aquí en esta tierra, Señor, para que se acuerden de ti en todo momento, que no dejen de ir, Señor, a buscar de ti, que no dejen de buscarte en todo momento, en sus oraciones, que tú, Señor, nunca dejas de escucharnos, que tú siempre estás atento, Señor, a nuestras palabras, para que así, como esas madres que sufren, esas madres que viven tal vez en el alcoholismo o en la drogadicción, Señor, tú les retires todo ese mal de sus vidas. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido por tu gracia que no deje de habitar en nosotros, pero especialmente en las madres que no saben cómo llevar a cabo su papel de madres, para que se den cuenta que en este mundo venimos, no tenemos un modo de cómo ser madres o padres, pero tú, Espíritu bendito, que guías a las personas, que así como guiaste a Felipe, a San Pedro, a todos los apóstoles, para que ellas también reciban esa sabiduría de ti, reciban el entendimiento y el conocimiento para poder guiar a sus hijos por un buen camino. Y así, bendito Espíritu, un día te glorifiquen, un día te den gracias por todo lo que has hecho por ellas, porque desafortunadamente tantas personas que se les hace el favor y nunca más vuelven a Él, vuelven a aquel que se los hizo. Gracias, Espíritu bendito, gracias por tu bondad y por no dejar de caminar con nosotros. Madre Santísima, pido de tu intercesión
Y también por ser Día de las Madres, te doy gracias por ser nuestra madre, por ser aquella que dijo sí al llamado de Dios, al llamado que muchas otras mujeres tal vez no hubieran aceptado. Mamita María, te agradezco con todo el corazón el que sigas caminando con nosotros y llevándonos siempre de tu mano por el buen camino, para que nosotros no nos perdamos y siempre vayamos tras Jesús, siguiendo sus pasos sin perderlos de vista. Gracias, Madre del Cielo, por toda tu bondad que hasta el día de hoy has tenido al llevar todas nuestras dificultades ante el Señor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que el mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Gracias por continuar escuchando de la palabra de Dios a través de esta su radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Ojalá enseñe a otros el método, enseñe a otros cómo escuchar de la palabra de Dios, para que otros se interesen también, que ese es el llamado que Dios nos ha hecho, que continuemos enseñando a otros. Y si nosotros les enseñamos a ustedes que nos escuchan, ustedes, si no saben predicar, si no saben hablar a otros, pues enséñenles este método para que aprendan. Así, cada uno de nosotros vamos conociendo del Señor y nunca nos vamos a perder. Hoy día, como les decía, mis hermanos, hemos orado por nuestras madres, hemos hecho oración, hemos pedido por ellas. Yo les pido que hoy día, ¿verdad?, las traten con amor, con mucho cariño, porque pues si ellas nos dieron la vida, nosotros debemos corresponderles con algo. Debemos ser agradecidos con ellas por todo el amor que han tenido. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz Día de las Madres y felicidades a todas las madres. Bendiciones.